Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Y bueno, para empezar, pues esta ley fue definida en conjunto con la ley de corrientes también de Kirchhoff por Gustav Kirchhoff alrededor de los años 1800. Y bueno, lo que nos dice esta ley es que la suma algebraica de las tensiones o voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a considerar que tenemos algún circuito, considerando cualquier tipo de elementos dentro de él. Por ejemplo, estos son elementos indistintos. Y a partir de estos elementos definimos que cada elemento presenta un voltaje específico. B1, B2 y B3, como están aquí indicados. Y bueno, lo que nos dice es que la suma algebraica de las tensiones o voltajes alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero. ¿Qué es una trayectoria cerrada? Pues una trayectoria cerrada es, está compuesta de varios elementos dentro de, o varias ramas, y la idea de una trayectoria cerrada es que si empezamos en algún nodo, un nodo es un elemento que une dos o más dispositivos. Si empezamos en este punto del nodo, recorremos en algún sentido, por ejemplo, vamos a recorrer en este sentido y regresamos hacia el mismo nodo. Entonces, esto es una trayectoria cerrada, regresando aquí hacia el mismo nodo sin pasar dos veces por el nodo más que para cerrar esta trayectoria. Y bueno, nos dice entonces que la suma de las tensiones debe de ser cero. Bien, ahora, ¿cómo vamos a considerar esta suma o hacia qué sentido la vamos a considerar? Pues yo voy a hacer un recorrido, en este caso estoy haciendo un recorrido a partir de este nodo y lo estoy recorriendo en el sentido inverso de las manecillas del reloj, no, en el sentido de las manecillas del reloj estoy recorriendo. Y bueno, pues si yo estoy encontrándome que en el sentido visualizo el signo negativo, a eso le vamos a asignar un menos porque me encuentro en el sentido de trayectoria de que estoy yo siguiendo, me encuentro el signo negativo, entonces le vamos a asignar un menos B1. Después, siguiendo sobre la misma trayectoria, me encuentro el signo positivo, entonces sería un más B2. Por último, me encuentro también en este caso el otro signo positivo más B3. Esto, que es la suma de las tensiones, debe de ser igual a cero. Noten que bien podemos definir que entonces el voltaje 1 va a ser igual a voltaje 2 más voltaje 3. Y bueno, esto es fácil visualizarlo. Vamos a ponerlo en una forma más sencilla de estructurarlo. Yo tengo aquí mi elemento con voltaje B1 y a este elemento tengo dos dispositivos conectados. Más voltaje 2 más voltaje 3. Noten que si yo empato, en este caso los signos del voltaje, tengo aquí el voltaje positivo y en este lado tengo también voltaje positivo. De este lado tengo voltaje negativo y aquí tengo también voltaje negativo. Entonces, si llegásemos a medir esto mediante un multímetro para poner las terminales en estos dos nodos de aquí, en el nodo superior y en el nodo inferior, pues estamos viendo que lo que dice la ley es cierto. El voltaje 1 es igual a la suma de los dos voltajes que están de este lado. Y estos voltajes se suman precisamente porque están en el mismo sentido. Su dirección es exactamente la misma. Bien, ahora vamos a ver esto representado mediante algún par de ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio
que me dice lo siguiente. Vamos a calcular lo que es el voltaje X. El voltaje X es el voltaje que tiene el resistor de 1 kilo ohm, el resistor 1, con terminal positiva en la parte superior, terminal negativa en la parte inferior. Quiero yo calcular cuál es este voltaje X. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Y para eso vamos, antes que nada, a asignar el flujo de lo que es la corriente. La trayectoria cerrada, otra vez vamos a empezar en este caso por el nodo inferior, aunque pudiésemos empezar por cualquiera de ellos. Y por conveniencia propia, yo voy a escoger el sentido de las manecillas del reloj, otra vez, para el sentido de la corriente. Esto se puede hacer de forma arbitraria y al final de cuentas esto no cambiaría el resultado. Vamos a asignar esto como una corriente, vamos a llamarle la corriente I. Y entonces la corriente me dice que fluye en este sentido y fluye en el sentido que yo acabo de determinar. Bien pude haberlo hecho al revés y el resultado sería exactamente el mismo. Entonces vamos a asignar con este sentido que yo estoy poniendo aquí, en esta trayectoria cerrada. Tenemos que nos encontramos siguiendo la trayectoria con el signo negativo, más menos 9 volts, más menos 5 volts. Entonces, si yo me encuentro primero con el signo negativo, vamos a indicarlo como menos 9 volts. Continúo por la trayectoria, me encuentro con el signo positivo, por lo tanto es más 5 volts. Y por último me encuentro con el voltaje que está aquí representado, que es más Bx. La ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las tensiones debe de ser igual a 0 en una trayectoria cerrada. Por lo tanto, lo que estamos viendo representado aquí es que el voltaje que hay en la resistencia es igual a 9 volts menos 5 volts. Por lo tanto, tenemos un voltaje de 4 volts. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos considerado el sentido contrario de la corriente? Pues si hubiera yo considerado el sentido en contrario de las manecillas del reloj, en este sentido, empezaríamos de este lado encontrándonos primero con menos Bx, el voltaje de la resistencia, después menos 5 volts, y me encuentro después con el positivo de esta fuente, que serían más 9 volts. La suma algebraica de las corrientes en cualquier trayectoria cerrada es 0, según marca la ley de voltajes de Kirchhoff, por lo cual de aquí yo puedo despejar también voltaje X, que me daría que son menos 5 volts más 9 volts, que son los mismos 4 volts positivos que estábamos visualizando. ¿Qué me dice el signo positivo en ambos casos? Pues me dice que la asignación del sentido del voltaje fue correcta. Quiere decir que sí es verdad que el voltaje tiene referencia positiva en la parte superior, referencia negativa en la parte inferior, y esto es de cierta forma lógico debido a que esta fuente entrega potencia y es de valor de magnitud mayor que esta de aquí. Entonces el sentido de la corriente debe de fluir en esta dirección para que al momento de entrar en este sentido la resistencia consuma una potencia positiva. Sabemos que la potencia, cuando es positiva, para potencia positiva, decimos que el circuito consume. Entonces esta es la asignación correcta en las resistencias, que la corriente entre por el signo positivo. Y aquí el signo positivo en ambos casos me determina que mi asignación es correcta. Vamos a hacer un ejercicio con un poco más, más complejidad, con más trayectorias, pero igual utilizando la misma ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, bueno, el ejercicio es este circuito que está representado aquí por estos 4 resistores, por estas 4 fuentes conectadas en serie, este resistor que está aquí conectado en medio de estas dos terminales, de cierta forma en paralelo. Y bueno,
Lo que nos piden a continuación es determinar cuál es el voltaje R2, que es este voltaje que tiene la resistencia 2, y cuál es el voltaje Vx del circuito. Noten que el voltaje Vx está determinado entre este par de nodos. Aquí hay un nodo que asignamos, aquí hay otro nodo que, bueno, en este caso viene marcado como referencia tierra o negativo. Y bueno, me interesa saber el voltaje entre estos extremos del circuito, no entre un elemento particular, sino entre este extremo del circuito. Y bien, en la resistencia. ¿Cómo analizamos este problema? Pues bueno, primero necesitamos determinar cuáles son las variables incógnitas que tenemos y en dónde tenemos trayectorias cerradas que al momento de resolver por ley de voltajes de Kirchhoff podamos encontrar la respuesta. Y bueno, lo más fácil en este caso es visualizar que en esta malla que se encuentra aquí tenemos una trayectoria cerrada, hay tres elementos. Puede causar algo de confusión que este circuito, este dispositivo resistor 2, también pertenece a alguna otra trayectoria cerrada o alguna otra malla, pero esto no importa en la ley de voltajes de Kirchhoff. Cualquier trayectoria en la cual si yo empiezo en un punto y hago el recorrido de la corriente y regreso al mismo punto, lo definimos como una trayectoria cerrada. Y dentro de una trayectoria cerrada, la suma algebraica de los voltajes siempre es cero. Entonces vamos a hacer esta asignación que yo marco aquí, la marco en este sentido para empatar con el positivo y negativo de la asignación de la resistencia 2. Entonces, empezando por la fuente, esta fuente es de más menos 12 volts, quiere decir que entramos por la corriente por el negativo, quiere decir que asignamos como menos 12 volts. Después este resistor tiene un voltaje de más 7.4 volts y por último me encuentro el valor de más B en R2. Esta suma algebraica debe de ser igual a 0. Por lo tanto, despejo yo lo que es el voltaje en R2 y obtengo 12 volts menos 7.4 volts. Quiere decir que el voltaje que tiene de R2 es de 4.6 volts. Por lo tanto, en este extremo tenemos 4.6 volts. Bien, ahora estamos interesados en recorrer en encontrar este voltaje que está aquí. Necesitamos buscar mediante alguna otra trayectoria cerrada. Y noten que yo puedo definir una trayectoria cerrada a pesar de que no hay un elemento aquí, si hay una tensión marcada. Entonces vamos a definir una trayectoria cerrada empezando por aquí, corriendo en este sentido y terminando aquí en donde empezamos. Esta trayectoria cerrada, también mediante ley de voltajes de Kirchhoff, vendría definida de la siguiente manera. El voltaje que ya conocemos, que es el voltaje de R2, entramos por el negativo, por lo tanto es menos 4.6 volts. Esta fuente es menos más 4 volts, más menos 6 volts, aunque incluso esta no la vamos a ocupar porque estamos viendo el voltaje desde acá. Sí, es verdad, esta no la vamos a ocupar. Entonces tenemos menos 4.6 volts, entramos también por el negativo de esta, menos 4 volts, entramos por el positivo en esta tensión asignada al resistor, que es más 1.4 volts, y por último mi incógnita, regreso por aquí con más Vx. Esto es igual a 0. Bien, ¿por qué no sería conveniente tomar esta trayectoria larga hacia acá? Porque esta trayectoria que estamos viendo representada pues no involucra mi voltaje X, entonces no tendría sentido tomar esta trayectoria en este caso. Además, en esta resistencia tenemos otra incógnita que es BR4. La única manera de asignar una trayectoria aquí con Bx sería esta que estoy definiendo y bueno, podríamos definir tal vez otra trayectoria en base a este recorrido, que ahorita vamos a explicarlo. Entonces, bueno,
¿Qué tengo que hacer? Pues despejo Bx. Bx va a ser igual a más 4.6 volts más 4 volts menos 1.4 volts. Por lo tanto, el resultado es de 7.2 volts. Quiere decir que la tensión, debido a que me da con signo positivo, está bien asignada entre sus terminales positiva y negativa. Esta asignación que hice yo es una asignación correcta. Si me hubiera salido un signo negativo, quiere decir que la asignación bien pudo haber sido en el sentido contrario, más menos. Pero bueno, estamos viendo que la asignación es correcta en este sentido. Bien, ahora, habiendo obtenido estos dos voltajes, vamos a definir esto que acabamos de encontrar mediante otra trayectoria probable. Voy a borrar esto de aquí, que no estorbe. Y bien, este es el resultado que estamos buscando. Sabemos que hay 7.2 volts en esta medición que estamos haciendo. Pero ¿era la única opción que teníamos? Vamos a ver que esto no es como tal la única opción. Podemos hacer otro recorrido. Lo voy a marcar aquí con color azul. Si yo empiezo aquí en este nodo inferior y hago un recorrido por fuera del resistor R2 en este sentido, este también es una trayectoria cerrada y la ley de corrientes de Kirchhoff, la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma algebraica es cero en ellos. Entonces vamos a definir este sentido y vamos a ver lo que obtenemos. Pues si yo recorro en el sentido de las manecillas del reloj, en la fuente B1 me encuentro primero con menos 12, después más 7.4. Por arriba me encuentro en el negativo con la fuente B2, por lo tanto es menos 4 volts, más el voltaje en R3 que es de 1.4 volts, y por último me encuentro con el positivo en Bx, o sea, más Bx. Esto debe de ser igual a 0. Bien, despejamos Bx. Y si despejamos Bx, esto me quedaría como 12 volts positivos menos 7.4 más 4 volts menos 1.4, lo que nos da 7.2 volts. Quiere decir que entonces nuestro circuito presenta diferentes trayectorias cerradas, y yo puedo encontrar lo que estoy buscando, que en este caso era Bx, de diferentes maneras. Bien, ahora para que practiques respecto a lo que acabamos de ver, te dejo con estos ejercicios, que son ejercicios que puedes resolver mediante el método que acabamos de ver de ley de voltajes de Kirchhoff. Y en lo que tú los resuelves, yo voy a dar un momento para que marcar las respuestas al final del video. ¿Qué es lo que piden los circuitos? Pues bueno, en el ejercicio A nos dicen que en este circuito tenemos que encontrar cuál es el voltaje que entrega esta fuente. Ahora no conocemos este voltaje, sin embargo conocemos esta asignación de potencia. Este resistor está consumiendo una potencia de 100 miliwatts. Entonces necesito, mediante ley de voltajes de Kirchhoff y ley de Ohm, encontrar la solución. Y el circuito del ejercicio B es el mismo circuito que teníamos en el ejercicio anterior, en el ejercicio 2, pero ahora necesito encontrar lo que es el voltaje R4. Igual con ley de voltajes de Kirchhoff lo podemos determinar. Bueno, te dejo para resolverlo.